Estamos en El Mundo del Sur, programa número 74. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna, desde Buenos Aires, y nos acompaña siempre nuestro amigo, es amigo de todos, no solo mío, Raimundo Greguar, desde la capital de Chile, Santiago. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo va todo? Hola, Maximiliano, muchas gracias por eso de amigo de todos, con 1 millón de amigos, como Roberto Carlos. Así es, sí. Y no solamente amigo mío, sino ya de los oyentes. Con tantos programas ya te convertiste en amigo. Sí, somos un amigo del mundo Claro. y también del universo, de todos los planetas. Terrícolas, extraterrestres, no discriminamos. Exactamente, sí. Recibimos muchos comentarios por el programa anterior. Algunos nos dijeron fue muy largo, otros nos dijeron fue muy corto. Bueno, tratamos de complacer a todos. Ya pensé que me iba a decir que habían llegado comentarios desde Marte, por ejemplo, pero no. No, todavía no, pero en cualquier momento puede llegar. En cualquier minuto. Oye, ¿y cómo ha estado la semana? Bien. Tranquila, siguiendo los acontecimientos internacionales de cerca, como siempre, preparando para notas para hacer en el programa, análisis, contrastando las informaciones, bueno, tratando de dar lo mejor para que el programa salga lo mejor posible. Sí, claro, como siempre, ¿no? Siempre buscando algo novedoso. Y por lo mismo me imagino que tendrás algo que mostrarle a la gente en este programa, algunas noticias que habrás encontrado. Sí, resulta que escucha esta frase que encontré. Visitar Europa es un privilegio y no un derecho humano, lo dijo la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, porque se está tejiendo en Europa bloquear el ingreso de turistas rusos a la Unión Europea. Es una medida muy controvertida porque eso no va a hacer cambiar el curso de la guerra y va a perjudicar a varios países, ¿no? Como España, Grecia, Italia, Francia, que dependen mucho del turismo ruso. Entonces, además de una medida que me parece racista, porque la población rusa no tiene, digamos, no todos están a favor del gobierno de Moscú, ni tampoco todos están en contra, así que en realidad no sé a quién perjudica esto. Es una medida simbólica, pero sí. se vuelve a perjudicar a Europa misma. Sí, me recuerda lo que ha pasado en el deporte. Por ejemplo, en Wimbledon dejaron fuera a todos los tenistas rusos. Y uno se pregunta qué culpa tiene un tenista ruso de lo que haga su presidente. O sea, es realmente, yo lo encuentro inaudito y, con mucho respeto, absurdo. Lo mismo aquí, prohibirle la entrada a los turistas rusos. ¿Pero por qué? Sí, seguro hay algún ruso por ahí dando vueltas que tiene antecedentes, pero ¿qué pasa con los rusos? Que debe ser la mayoría, me imagino, que son personas comunes y corrientes, que quizás viven al lado de Finlandia o Estonia, quieren ir allá en vacaciones, y no pueden porque simplemente son rusos. Y mientras tanto, Putin vive como rey. Entonces, si la idea es castigar a alguien, castigan al que tiene el poder, no a los demás. Exactamente. Es No. una medida absurda, como vos bien decís. Sí, mira, molesto con esta medida. Estoy molesto. Bien, está bien, no es para menos. Sí, ¿Vos tenés alguna noticia? Sí, mira, y afortunadamente vamos a saltar del teatro al absurdo de la noticia anterior a por fin algo con, como se dicen, una decisión tomada con la cabeza. Bien. China va a anular la deuda de 17 países africanos. Perfecto. Bien, no es la primera vez que lo hace. No, lo ha hecho ya varias veces, pero claro, es como una espiral, las anula, se vuelven a endeudar, se las vuelve... Como el papá, que su hijo se mete en un problema, lo perdona, se vuelve a meter en el problema, pero el papá es que lo mete en el problema. Bueno, acá pasa esto. ¿Qué va a ocurrir, Maximiliano? No anunció cuáles son estos países, pero son 17 y en total se van a anular 23 préstamos sin intereses repartidos en estos 17 países. Al mismo tiempo, China, esto fue publicado en la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, por si acaso. China aseguró que además va a seguir apoyando la construcción de infraestructura en África a través de 3 medidas, o más bien a través de 3 vías, que son el financiamiento, la inversión y la asistencia. Y recordarle a la gente que muchos han hablado de la política china que tiene en África como la diplomacia de la trampa de los préstamos. O sea, y algo que ha generado bastante debate y discusión en África, pero también fuera de este continente. Por último, como un dato anexo, 32 países tienen a China como principal prestamista, estamos hablando de África,
Y además China es el primero a nivel continental, o sea, no hay ningún país en el mundo que preste tanto a África como China. Sí, sí, las relaciones entre China y África desde hace, diría, casi 20 años están siendo cada vez más estrechas y bueno, con sus pros y sus contras. No deja de ser una relación entre un gobierno fuerte y gobiernos débiles, pero creo que en algún punto algo le queda a África, ¿no? Me imagino, alguna inversión, algo beneficioso le queda, no es solamente saqueo, me parece. No, quedan amarrados por las deudas, y eso está claro, y ahí China gana mucho, pero también África gana con la infraestructura. La infraestructura le queda, sí. Eso es innegable. Sí. Bien. Bueno, yo tengo otra noticia curiosa, o no tanto, tiene que ver con médicos cubanos. Italia contrató a 500 médicos y enfermeros cubanos para que cubran puestos vacantes. Hay, sobre todo, la mayoría en la región de Calabria, a partir de septiembre. Hay falta de profesionales en Italia, no se presentan candidatos y en algunos hospitales hay una sola persona para atender urgencias. Chuta. Entonces, Cuba, como siempre, ya lo ha demostrado a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, envía médicos que son muy valorados en el mundo. Durante la pandemia envió solo 35, pero bueno, y ahora van a ser 500 médicos que van a ganar 3.500 euros mensuales, más 1.200 para alojamiento, manutención. Bueno, en la pandemia estos 35 médicos cubanos estuvieron en el peor momento. ¿Te acordás cuando la pandemia había desbordado, después de explotar en China, siguió por España e Italia, donde se veían imágenes catastróficas allá por febrero, marzo de 2020? Bueno, en la Lombardía estuvieron los médicos cubanos, así que bueno, una vez más van a prestar sus servicios y me llama la atención que no se presenten candidatos, ¿no? En Italia. Sí, habrá que analizar por qué. Me parece llamativo. Es porque simplemente la gente está dejando estudiar esta carrera, es porque la gente tiene miedo al COVID, es porque, bueno, tengo entendido que Calabria está en el sur de Italia. Sí. Yo tengo entendido también que la zona sur de Italia es mucho más pobre que el resto del país. Quizás muchos profesionales se van a otros países de Europa o al norte de Italia, no lo sé, pero es llamativo y en todo caso me parece correcto que al final Italia llene ese vacío con los médicos cubanos que son reconocidos a nivel mundial por su excelencia. Así es. ¿Alguna otra noticia? Sí, claro, tenemos la cuarta noticia para cerrar esta primera parte del programa. Vamos a hacer lo más breve posible. Resulta que en Libia, hemos visto el caso de Libia, que hay un conflicto ya hace muchos años. Y resulta que hace 8 meses Jan Kubis dejó el cargo de enviado especial de la ONU para Libia. ¿Ya? Y hace 8 meses que no hay un nuevo enviado especial de la ONU. Entonces, el 16 de agosto pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió y debatió sobre el nuevo enviado especial de la ONU. Bueno, lo que ocurrió es que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, propuso al senegalés Abdoulaye Bathily como nuevo enviado especial de la ONU para Libia, pero el gobierno de Trípoli, es decir, el gobierno de Unidad Nacional, no aceptó. Y no solo eso, dijo, cito textual, queremos un enviado especial que sea africano. Y no solo eso, queremos que sea un proceso muy selectivo. Estamos buscando para la persona más competente y que conozca a fondo este conflicto. Además, dijeron que tiene que haber una conversación seria y profunda sobre el asunto. Interesante, porque es una anarquía, lo de Libia ya a todo nivel, por lo visto. Sí, es una anarquía totalmente, pero también uno puede entender el mensaje. ¿Cuál es? Los libios quieren a un africano. O sea, no quieren a un europeo como enviado especial de la ONU, no quieren a un asiático, no quieren a un estadounidense, no, quieren a un africano. Yo creo que acá hay una señal hacia... No vamos a echarle la culpa a esto a los poderes. Sí, acá la principal culpa la tuvieron los libios, ¿no es cierto? Pero acá hay un guiño hacia la injerencia que han tenido estos poderes en Libia. Sí, es evidente eso también. Sí, claro. Sí, desde 2011 que... En realidad de antes, pero de 2011 ha habido mucha injerencia extranjera y de potencias en Libia y la sigue habiendo. Y claro. No sé si alguna vez van a poder decidir sobre su
su futuro, su destino, su presente, su política. Es un tema muy complejo porque por un lado Libia está dividida. Recordemos que hace algún año atrás Libia llegó a tener 3 gobiernos, es una cosa increíble. Hoy tiene 2, ¿ya? Y además están los intereses de distintas potencias que a su vez estas potencias apoyan a bandos rivales. Entonces cada cual busca su porción, recordando que aquí hay recursos naturales como petróleo, por ejemplo. Así que veremos qué pasa, porque el gobierno de unidad nacional libio apoya al argelino Abdelhamid Dbeibah. No, perdón, está mal copiado el nombre aquí. Pero es un argelino y el problema es que este argelino es rechazado por Emiratos Árabes Unidos. Bueno. La injerencia extranjera. Nuevamente. De todos los países. ¿Te fijas? O sea, se opone Emiratos Árabes Unidos. Bueno, no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre este asunto, entonces realmente es dramático. Claro. Bueno, esperemos que esto alcance una solución en el corto plazo. Sí, Sabri Bukatum se llama el argelino, por si acaso. Bien. Bueno, si te parece, comenzamos después de la pausa con los análisis de este programa. Sí, por supuesto, será un gran placer. ¿Nos quieres adelantar un poco sobre el tema del cual vas a hablar? Comenzó la campaña electoral presidencial en Brasil y comenzó de la manera más sucia posible. Suena malo, pero muy interesante, así que lo veremos a vuelta a la pausa. ¿Cómo no? Adelante. Estamos de regreso ya con el segundo bloque del programa de hoy, número 74, jueves 25 de julio. Maximiliano, nos adelantabas que hay una campaña sucia en Brasil. ¿Qué está pasando allá? Sí, la semana pasada comenzó la campaña presidencial, que tiene a Lula da Silva como favorito. También compite el actual presidente Jair Bolsonaro. En tercer lugar y muy lejos está el laborista Ciro Gómez, pero que no tiene chances, por lo menos para las encuestas, para ninguna encuesta tiene chances. Pero la campaña comenzó nuevamente por WhatsApp, como había sido la campaña anterior de 2018, en la que se esparcían fake news, desinformación constante. Ahora llegó un mensaje viralizado por WhatsApp, le llegó a varios brasileños, que asegura que si Lula gana, cerrará los templos evangélicos. Esto es muy importante, no es un dato menor, porque el voto religioso es muy importante en Brasil. El 30% del electorado es evangélico. La gran mayoría, casi el 70%, votaron por Bolsonaro en las elecciones pasadas, y 31% lo hicieron por Fernando Haddad, que era el representante del Partido de los Trabajadores, porque Lula había sido proscripto para participar. Así que, pero en este momento la distancia se achicó. ¿En qué sentido? Digo que la Datafolha, que es una encuestadora muy importante en Brasil, asegura que los evangélicos que iban a apoyar a la brecha entre Bolsonaro y Lula se achicó un 10%. Una pregunta, perdona Maximiliano, perdona que te interrumpa. Sí, me llama la atención porque yo vi que los sondeos hace un tiempo atrás le dan una ventaja realmente increíble, muy grande, muy amplia a Lula, pero los últimos que vi justamente había disminuido bastante y me llamaba la atención porque yo no sé mucho de este tema. Pero lo otro, porque yo creo en el Estado laico, yo creo en el laicismo y la libertad de cada persona, pero me llama la atención que alguien quiera cerrar los templos de una religión en particular. Me llama la atención. Lo que me llama la atención no es eso, porque Lula en realidad no intenta, es más, en la primera presidencia se alió con uno de los jefes de la Iglesia Universal para su fórmula cuando ganó en el elección 2012 y asumió en 2003. Tuvo que pactar con el sector evangélico, que es muy poderoso y muy importante y muy numeroso en Brasil. O sea, no está siempre hubo libertad religiosa durante los dos gobiernos de Lula, y también los gobiernos de Dilma Rousseff. Así que eso es una mentira, la desinformación para evitar que más evangélicos se vuelquen
a Lula como candidato de ellos. En general, la mayoría de los evangélicos apoya a Bolsonaro. Siempre Bolsonaro ha tenido muchas prebendas para los evangélicos. Los templos evangélicos siempre se llamó a votar por Bolsonaro. Los católicos en este momento, según Datafolia, la encuestadora, el 56% del electorado apoya a Lula en este momento, 56% de los católicos. Sin embargo, en general, Lula obtiene el 47%, en general de todo el electorado, según la encuestadora, Bolsonaro un 29% y 8% Ciro Gómez, con lo que convertiría a Lula presidente en primera vuelta. Pero, por ejemplo, hay un instituto demográfico que se llama IPEC, también, que hizo otra encuesta y le da 44 a Lula contra 32 de Bolsonaro. Ahí no evita la segunda vuelta, no. Entonces no se convierte en presidente el 2 de octubre, que es cuando la primera vuelta de las elecciones. Vamos a ver qué sucede con el voto religioso. Yendo a la economía, que también es muy importante, bajó el precio del combustible un 14% en julio en Brasil, lo que eso produjo que se redujera la inflación. Esto sucedió porque el gobierno de Bolsonaro le quitó impuestos a las grandes petroleras y además inyectó dinero, como he dicho en programas anteriores, dinero para asistir a la población más pobre y vulnerable. 20 millones de pobres en Brasil pasaron a recibir una ayuda de $117 mensuales, de 117 a 175, que fue esa ayuda, desde agosto a diciembre. O sea, una medida claramente electoral, pero bueno, no deja de ser una gran ayuda para gente que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? También se está ayudando a camioneros, taxistas, que reciben montos fijos de $195 mensuales para apoyarlos económicamente, ¿no? Estas medidas económicas puede ser que retrasen que Lula se convierta en presidente. O sea, podría ser que pierda algunos votos y que directamente tenga que disputar una segunda vuelta. Esto no se sabe, esto se especula, ¿no? Y por último, con respecto a la democracia, que es otro de los temas que me gustaría tocar, se teme que Bolsonaro no reconozca su derrota. Él mismo ya puso un manto de sospecha sobre el voto electrónico y dijo que si no hubiese habido fraude en 2018, él hubiese ganado en primera vuelta. Entonces siempre pone un manto de sospecha sobre el voto, sobre la democracia. También, bueno, sabemos que ha tenido grandes enfrentamientos, ha desobedecido al Poder Judicial, al Tribunal Supremo. Digamos, la democracia para Bolsonaro es un poco un obstáculo y no un sistema en el cual él está obligado a aceptar sus reglas, ¿no? Me iba a referir también a que por primera vez en estas elecciones ahora del 2 de octubre aumentó la participación de candidatos negros y mestizos. Creció en un 49,64%, y antes en la elección anterior era 48,8%. Es muy poco, pero es el récord en todas las elecciones de Brasil de candidatos negros y mestizos, y también las mujeres. Las mujeres alcanzaron el 33,3% de candidaturas. Es un 1,7% más que en 2018. Pero también lo hicieron los militares y los policías. Hay muchas fuerzas armadas que son candidatos también. Que no está mal, eso no está prohibido. Pero este gobierno de Bolsonaro alienta mucho la cuestión militar, reivindica la dictadura, la larga dictadura que tuvo Brasil de 21 años. Bueno, por último tuvo un enfrentamiento con el presidente del Tribunal Supremo electo, que se llama Alexandre Moraes, que dijo, en su discurso, Moraes dijo que no habrá tolerancia con los discursos de odio, con las agresiones, y Bolsonaro estando presente en el discurso, fue el único de los participantes que no aplaudió el discurso del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Así que, es una clara muestra de que la democracia no simpatiza mucho con la democracia Bolsonaro. Veremos qué sucede. Bueno, Bolsonaro todos sabemos quién es.
defensor de dictaduras, ¿no? De dictadura militar. Yo creo que de ahí en más no está claro. O sea, esperar otra cosa sería ser ingenuo. Y lástima que Brasil llegue a esto. La verdad que sí. Y yo siempre hago una cosa. Tendrá que reflexionar la izquierda, la centroizquierda y el centro incluso de Brasil y la centroderecha también sobre por qué terminó llegando Bolsonaro y ganando y llegando al poder. O sea, ¿cómo puede ser que nadie de la centroderecha, del centro, la centroizquierda, la izquierda haya tenido un programa bueno para que no ganara Bolsonaro? Creo que fueron varios gobiernos del Partido de los Trabajadores, los dos de Lula muy exitosos, los del Dilma no tanto, le tocó gobernar en un contexto no muy bueno. Y bueno, yo creo que el desgaste tuvo mucho que ver, pero habría que analizarlo eso, habría que ver bien cuáles son las verdaderas razones. Me animé a arriesgar alguna, pero debe haber más cosas ahí en el fondo. Sí, es muy interesante, da para otro programa, pero de verdad un tema muy interesante y estaremos atentos a lo que ocurra en esta campaña presidencial en Brasil, porque bueno, es el gigante de América Latina y el principal referente y ojalá, yo espero que Brasil tenga un buen presidente. Yo soy un de los que cree que la integración sudamericana tiene que ir de la mano de un Brasil poderoso. Seguro, sí, es así. Poderoso pero democrático, ojo. Claro, exactamente, sí. Te entendí, cuando dijiste eso lo asocié inmediatamente. Así que bueno, si te parece, seguimos adelante con los análisis. Sí. Después de la pausa. Sí, nos iremos a una pausa y después yo voy a estar hablando de la geopolítica del fútbol. Lo voy a dejar en eso. Ajá. Bien, bueno, veremos si tiene que ver algo con el Mundial o no. Bueno, después de la pausa nos revelarás la incógnita. Seguimos en El Mundo del Sur, programa número 74, último bloque de análisis. Bueno, contanos, Raimundo, ¿de qué se trata la geopolítica del fútbol? Tienes razón, Maximiliano, porque tú insinuaste que podía tener que ver con el Mundial, y efectivamente, yo voy a hablar de, bueno, enfocarme en el Mundial del 2030, con las candidaturas que hay, pero también vamos a ir repasando un poco la historia, cómo se mezcla la geopolítica con el fútbol, y particularmente en los mundiales. Yo primero voy a hacer voy a presentar los postulantes que hay para el Mundial del 2030. Todos sabemos que el de Qatar se va a hacer ahora en noviembre, entre noviembre y diciembre, y que el del 2026 será en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora se están presentando las candidaturas de los que quieren acoger a este Mundial en 2030. Sí. Mundial que ya va a tener 48 equipos. Claro, es verdad. Bueno, los principales, a ver, hasta ahora hay algunas postulaciones oficiales. La primera es la de Marruecos. Ajá. Voy a nombrarla y después voy a dar algunas cosas específicas. También está la de España con Portugal. Uh-huh. Hay una que me imagino que ya estás al tanto, la de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Sí. Y está la de Bulgaria, Grecia, Rumania y Serbia. A esa no la conocía. Sí. Además, hay otras que son eventuales, algunas que se han mencionado como rumor, otras que están empezando a agarrar ritmo ahora último, que son, esta es la última y que parece que va en serio, Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Ajá. Camerún más otros países del África Central o África Occidental. Australia con Indonesia. Y una que es bien interesante, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón y China. Corea del Norte me extraña muchísimo. Sí, ya vamos a hablar de eso. Y una postulación caída, Gran Bretaña. Ajá. Gran Bretaña para que la gente, porque a veces la gente se confunde, está el Reino Unido y está Gran Bretaña. El Gran Bretaña es Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Irlanda. Reino Unido son todos esos países menos Irlanda. Claro. ¿Ya? Así que eran todos estos países. Bueno, brevemente voy a dar algunas características de estas candidaturas para que veamos cómo la geopolítica tiene un rol importante. Marruecos quiere ser candidato, es el eterno candidato. Ya 4 veces ha estado muy cerca.
Sí, recuerdo en el 98 fue la primera, ¿no? El 94 y perdió con Estados Unidos por apenas 3 votos. Ah, El 98 perdió con Francia 12-7. El 2010, que fue la más polémica, perdió 14-10 con Sudáfrica. Y el 2026 que perdió por paliza contra la de Estados Unidos, México, Canadá, 134-65. Ahora, Marruecos, para que quede claro, y aquí vamos viendo la geopolítica, Marruecos el 98 y el 2010 finalmente perdió porque hubo compra de votos. sí, ¿Ya? Y esto fue reconocido oficialmente, digamos. ¿Ya? sí, claro. Eso es sabido, sí. ¿Sabido? O sea, aquí vemos que no es un puro asunto de fútbol. También que la gente recuerde que muchas veces aquí las postulaciones obviamente las hacen las federaciones de fútbol de un país, pero avaladas por el gobierno y los gobiernos de turno. ¿Ya? Bueno, la candidatura a Marruecos presenta lo siguiente. Sería solo, hasta ahora, ha habido rumores, ha habido intenciones que sea una candidatura magrebí. Sin embargo, ¿cómo podrían organizar un mundial dos países que están enfrentados por el Sáhara, Marruecos y Argelia? No, sería muy difícil. O sea, tienen las fronteras cerradas, las fronteras terrestres. Sí, Entonces, se mezcla la geopolítica con el deporte. claro. Luego, si pensamos que también se quiere agregar a Túnez, por ejemplo, y Libia, ¿cómo se podría si estos países nuevamente están mal? No hay estabilidad política, ¿no es cierto?, ni social. Posible sería. Después tenemos la candidatura a España y Portugal. Y es muy interesante porque se planteó en algún minuto, lo planteó el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que fuese una candidatura España, Portugal, Marruecos. Claro, yo pensé algo así. Claro, y que Marruecos de hecho ha visto con buenos ojos, le gusta más a Marruecos aparentemente esta candidatura que la candidatura magrebí, porque piensa que tiene más opciones de ganar. Sí, yo creo que sí. Y yo pienso lo mismo. Sin embargo, el presidente de la UEFA es el organismo que ordena el fútbol en Europa, rechazó esta candidatura con Marruecos. Ajá. ¿Por qué motivo? No dio motivos, pero dijo algo, una declaración que me llamó la atención. Cito textual: alguien debería decirle de una vez a los políticos que no depende de ellos si serán anfitriones de las Eurocopas o las Copas del Mundo. Claro. Entonces, ¿esto qué es? ¿Hay un racismo? ¿Hay xenofobia? ¿Hay un temor al crecimiento de Marruecos? ¿Qué? Pasa por ahí, supongo, claro, ¿no? ¿Y qué un pasa? Poco de todo, pues. Y a la inversa, quienes pujan por esta candidatura ponen sobre la mesa la Asociación Euromediterránea. Entonces plantean qué mejor forma que seguir mejorando la relación mediterránea creando una candidatura que sería finalmente una candidatura mediterránea. Sí. Ya. Después, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Suena muy bonito, además que se cumplirían justo 100 años del primer mundial que se 100 hizo. años, claro. Tendría que hacerlo Uruguay, pienso yo, pero no, la infraestructura uruguaya no da para un mundial de estas características. Claro, no tiene la infraestructura. Y aquí están las preguntas. ¿Cómo va a estar aspectado Sudamérica y el Cono Sur de aquí al 2030? ¿Va a haber recursos? ¿Cómo va a estar la situación política? Países como Paraguay, en que está bastante mala, mucha inestabilidad. Argentina y Chile, que siempre están con turbulencia, por lo menos los últimos años. Y Uruguay, el que se ve más sólido. Entonces, ¿qué tan viable puede ser esto? No creo que eso sea un impedimento. Se han organizado... Está bien, un mundial es algo bastante importante, digamos. Mueve muchos recursos, mucha infraestructura, pero son 4 los países. No sé si puede haber si eso puede llegar a ser un escollo, ¿no? Sí, es la pregunta nomás. Maximiliano piensa eso, está bien. Yo no sé, la verdad, no. Yo pienso como tú, creo que distribuido en 4 países los costos disminuyen. Pero ¿qué pasa si aquí a esos años, qué sé yo, en Chile, que está en un momento clave, se impone una u otra postura y empieza a haber un problema político nacional, por ejemplo? Algo similar a lo que sucedió en 2019, ¿decís? Claro, es que aquí uno no sabe qué va a pasar. Digamos, hay una incertidumbre y no estoy diciendo que un lado u otro sea mejor, pero estamos en un proceso, objetivamente hablando, en que estamos tratando de sacar una nueva constitución, ¿no es cierto? Y que por lado de lado hay personas radicalizadas, la economía no está bien.
Falta mucho para el 2030. Sí. Pero lo planteo no se como... puede prever con tanta anticipación. Claro, lo planteo como interrogante. Después, sobre las posibles postulantes. ¿Cómo puede ser que Corea del Sur y Corea del Norte se unan? Puede ser porque hay un intento. Ya lo hicieron en unos Juegos Olímpicos de invierno. Pero Japón, No, que tiene un problema con China, ¿va a estar en una misma candidatura con China? no, No. es raro. Geopolíticamente es imposible. Sí. Después, Sí. Australia e Indonesia. Para mí, esta es la candidatura anti-China. Exacto, sí. ¿No? Es la alternativa a China, ¿sí? Claro. Y tenemos lo de Arabia Saudita, Egipto y Grecia, que se enmarca dentro de lo que hemos analizado en otros programas, la integración del Mediterráneo Oriental, en la cual están involucrados directamente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Esa puede ser la candidatura antiturca. Exactamente, antiturca y anti-Irán. Entonces, Claro. vemos cómo países que geopolíticamente y a nivel diplomático se van teniendo buenas relaciones diplomáticas debido a la geopolítica de sus regiones, terminan uniéndose para organizar un mundial. Claro. Interesante. ¿Y cuál te parece que va a tener mayor cantidad de votos? Mira, yo creo, personalmente pienso que se supone que un continente organiza un mundial, después otro y van rotando. Entonces, por esa rotativa, debería ser Marruecos, porque representa a África. ¿Y esa candidatura ya se bajó, la de Camerún? Todavía está ahí, Todavía está. pero es está en el bastante aire. inviable, ¿no? Pero es inviable. Camerún Sí. con países del África. Se ha mencionado que sería Camerún con Nigeria, con República Democrática del Congo, Mira, es inviable. Sí, claro. Es inviable. La inseguridad es muy alta. Lo de Marruecos es real. Presentó ya una carpeta. O sea, para Marruecos es un anhelo de Estado. O sea, Marruecos va a seguir hasta que lo consiga. Seguro. Yo creo que los que están mejor aspectados son, claramente para mí, es la de Marruecos. ¿Sabes por qué? Europa organizó un mundial en 2018. Claro, verdad. Sudamérica lo organizó en 2014. Ujú. Yo creo que va a primar, lo que sería interesante es que sea Marruecos, Portugal, España. Claro, es muy probable. Sí. Como una señal de integración, de dejar de ver a la ribera norte y sur como rivales. Por ahí. Y también para darle un poco el gusto a Marruecos, que desde el 94 está intentando conseguirlo, ¿no? Y quizás con Portugal y España sea más fácil. Claro. Ahora, no descarto que la candidatura Arabia Saudita, Egipto y Grecia se pueda concretar también. También. Porque aquí lo hemos hablado, la geopolítica, la política, la diplomacia, aquí cuenta la plata. Sí, claro. Entonces, Claro. Pero no, la geopolítica es muy importante, por eso muy interesante el título y el enfoque de este análisis tuyo, ¿no? La geopolítica del fútbol. Claro. exactamente. Así que lo que hicimos presentar, un tema más liviano, pero que no por eso es menos relevante. No, porque es geopolítico como de lo que solemos hablar en este programa y hacer foco, ¿no? Sí. Así que Bien. estaremos atentos a esto y ya veremos en el lejano 2026 qué pasa finalmente. Exactamente, buenísimo. Bueno, acá tenemos que empezar a despedirnos para que no se nos alargue tanto el programa. Sí. Y bueno, un gusto como siempre hacer este programa con vos, Raimundo. Les agradezco a los oyentes que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como El Mundo del Sur. Y bueno, nos encontraremos en el siguiente programa entonces. Así es, muchas gracias por tus buenos deseos, también te deseo un excelente término de jueves y un muy buen fin de semana y nos veremos la próxima semana, el próximo lunes, ya el 29 de agosto, despidiendo el 8º mes del año. Exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.